Aleluya, Jesús. Gracias. Qué bendición estar en la casa de Papá Dios. Tomen asiento. Bueno, quiero ver las manos levantadas de los que nos visitan por primera vez. Deje su mano levantada. Bienvenido, bienvenido, bienvenida, bienvenido. Démosle un aplauso al Señor por la vida de ellos. La Iglesia Cristiana Fuego de Dios les da la bienvenida a ustedes y bueno, a todos los que vienen ya de siempre también. Por eso les digo, es la primera vez, porque yo sé que el que llega a la presencia de Dios se amaña en la presencia del Señor, le gusta estar en la presencia del Señor, amén. Y el que nos visita, yo sé que también le va a gustar quedarse también en Fuego de Dios, amén. Denle un aplauso al Señor por la Iglesia Fuego de Dios. Bueno, qué bueno es estar en la presencia del Señor, qué bueno es poder saber que tenemos un Dios grande, fuerte, poderoso, un Dios eterno, un Dios majestuoso que nos bendice todo el tiempo. ¿Cuántos han sido bendecidos esta semana por el Señor? Amén, 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 amén. Si Dios está con nosotros, el resto está bien, amén. En el Señor ni siquiera nos va mal, nunca. En el Señor a veces nos va menos bien, pero mal nunca nos va, porque tenemos a Cristo, amén. Bueno, sin más, ya saben, desde hace unos días, desde hace unos domingos estamos aprendiendo sobre mayordomía cristiana, todo lo que tiene que ver con el tema de dinero, que es lo que dice la palabra al respecto. Y antes de entrar en el tema de hoy, quisiera comentarles, bueno, ustedes ya lo saben, todo sistema de gobierno necesita leyes, ¿verdad? Todo sistema necesita leyes. Imagínense un gobierno que no haya leyes, un gobierno sin leyes, sino más así como los tenemos estamos complicados. Imagínate un sitio o una ciudad o sí, un imperio, una nación que no tenga leyes. Las leyes siempre han estado en la mente de los seres humanos. Todas las personas que se han organizado en una sociedad establecen leyes, desde la misma familia. En la misma familia tenemos normas, ¿cierto? ¿Qué son las normas? Leyes. Decimos, usted es tal, usted es aquí, usted le pertenece a esta familia y la familia aquí, hacemos esto y hacemos aquello, hacemos lo otro. ¿Es así o no es así? Son normas que nosotros ponemos. Las sociedades se rigen por leyes y siempre ha sido así. Y esto no fue ajeno para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estableció leyes, pero esas leyes las puso mi Señor. Mi Señor colocó las leyes en el corazón, inspiró esas leyes en el corazón de varios hombres, en especial de un hombre llamado Moisés. Por eso la ley la conocemos, en la Biblia la ley la conocemos como la ley mosaica. ¿La ley qué? Mosaica, porque viene ¿de quién? De Moisés. O sea, a Moisés Dios le reveló la mayor cantidad de leyes, pero no fue el único, ¿listo? Para que tengamos presente, pero casi todos nos regimos por la ley mosaica, o bueno, la Biblia o el pueblo judío. Esas leyes que están establecidas allí se pueden dividir en dos partes, ¿sí? Y yo quiero que ustedes me presten atención aquí. Una que se llama aquí, para que lo tengan y lo anoten y aprendan, uno que es la ley, póngamelo ahí, la ley ceremonial, y la otra que es la ley moral. O sea, las leyes en el Antiguo Testamento se dividen de dos maneras: uno que son apodícticas o casuísticas, o la ley ceremonial y la ley moral. ¿Listo? Tengo que explicarles esto para poder entrar en materia. ¿Listo? Aparte, para que conozcan más. Entonces, la ley ceremonial era todo lo que tenía que ver con el sacrificio de animales, con el establecimiento de las fiestas judías. Los judíos tienen muchas fiestas establecidas dentro de la ley, ¿sí? Como por ejemplo la ley de los tabernáculos, la ley, el Sukkot, bueno, la ley de las enramadas, ¿sí? La ley en la Pascua, que eran fiestas establecidas a manera de ley que ellos tenían que cumplir. El sacrificio de ciertos animales para que ellos pudieran tener perdón de sus pecados, ¿sí? Esa era la ley ceremonial. Esa ley dejó de estar vigente cuando vino Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo vino a cumplir todas esas leyes.
porque todas las fiestas se cumplen en Cristo, quien es nuestro gozo. Amén. Denle un aplauso al Señor. No necesitamos en este momento sacrificar animales ni nada de eso, porque Cristo se sacrificó una sola vez y para siempre por tus pecados y por los míos. La sangre del Cordero de Dios fue derramada para que tú fueras perdonado. Amén. Y no fueras al lago eterno, a la condenación, al infierno. ¿Qué se necesita para eso? Arrepentimiento y fe. ¿Listo? Pero bueno, esa era la ley ceremonial. O sea que la ley ceremonial no está vigente. Ya deja de estar vigente a partir de que Cristo viene y hace su obra por nosotros. ¿Listo? Pero hay una segunda ley, y es la ley moral. La ley moral en el Antiguo Testamento es una ley que apuntaba, como su nombre lo dice, a la moral. Entonces la primera ley de la que se desprenden todas es: amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? En la ley de los 10 mandamientos, por ejemplo. Entonces esa ley sigue vigente, para que lo tengamos presente, porque muchas personas dicen: ya no estoy bajo la ley. ¿Qué es no estar bajo la ley? Es: no estoy bajo la ley ceremonial. ¿Listo? Pero las leyes morales siguen. Por ejemplo, en la ley moral dice: no matarás. Era para el Antiguo Testamento. Hoy en día también es vigente. Nosotros no podemos matar, porque la ley dice: no matarás, no mentirás. Eso es parte de la ley moral. Entonces esa ley sigue vigente. ¿Listo? Para cuando leamos la palabra, dice: pero Cristo dijo que venía a cumplir la ley, pero después dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, al fin, ¿que sí o no? Bueno, ya definimos bajo qué ley estamos. ¿Listo? Las leyes morales no han pasado. Dentro de esas leyes establecidas por el Señor, dentro de las leyes morales, la de no robar, no adulterar, pero hay algunas otras que todavía siguen vigentes. Dentro de esas leyes que se establecieron para el pueblo de Dios estaba la ley que tenía que ver con sus recursos. Era la ley del diezmo, ¿sí? O sea, el diezmo está bajo la ley mosaica o la ley de Moisés. Entonces, de esa ley es que vamos a hablar para saber si está vigente o no está vigente, si el diezmo es una ordenanza, si solamente lo damos por gratitud. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra del Señor con respecto de la ley. El título para hoy es: una ley que atraviesa los tiempos. ¿Una ley que atraviesa qué? Los tiempos. Una ley que atraviesa los tiempos. Dígale al que tiene al lado: vamos a aprender de la ley. Amén. Entonces, ya con esto y esta explicación, si usted sale hoy por lo menos diciendo: hay dos leyes, la ceremonial y la moral, ya aprendió. ¿Listo? Pero hasta ahora estamos arrancando. Entonces, la ley que tiene que ver con los diezmos. ¿Listo? ¿Para qué tiempo se estableció el diezmo? La ley del diezmo. Porque hay muchas personas que, y más hoy en día en YouTube, que salen a decir una cantidad de cosas sacado del contexto bíblico. Dicen: no, es que el diezmo era para el tiempo de la ley, ahora estamos bajo la gracia, entonces ya no hay necesidad. Y gente que sale a decir cualquier cantidad de cosas que nada que ver, porque no conocen la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué tiempo se estableció el tiempo del diezmo, la ley? Vamos a ver, y de esto vamos a aprender obviamente cada parte. Lo primero, para los tiempos antes de la ley. ¿Cómo decir, pastor? Ya les explico. ¿Para qué tiempos? Para los tiempos antes de la ley. Por eso dalo por honra a Dios. Por eso dalo por honra ¿a quién? A Dios. A Dios. ¿Listo? Antes de la ley mosaica ya existía una ley, y ya vamos a ver quién dio esa ley. ¿Listo? Pero yo les voy a pedir el favor de que, como lo hemos estado haciendo las últimas veces, ustedes ya tienen que traer su Biblia física. Mire, ¿quién no tiene Biblia física? Levante la mano aquí. O que no la tenga en el celular. Que no tenga Biblia de ninguna manera. Deje su mano levantada. Una por aquí. ¿Quién más? ¿Todos tienen Biblia? ¿Todos? Listo, porque la vamos a leer. Y vayan conmigo a Hebreos capítulo 7. Y para ello le voy a pedir el favor, como el tema es un poquito extenso, he orado para que no te incomode el puesto donde estás. ¿Listo? De aquí salimos por ahí a las 5, pero bien aprendidos. Digan amén. Muy bien, no me van a mirar mal.
y no pueden salir antes porque ya están cerradas las puertas. No tanto tiempo, pero sí de pronto nos pudimos ocupar. Les voy a pedir el favor de que como vamos a leer la poderosa palabra de Dios, nos pongamos de pie. Y vamos a buscar en su Biblia Hebreos capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 1, ¿listo? Hasta el versículo 10. Todos tenemos la palabra, ¿listo? Todos tenemos una Biblia. Algunos que están recibiendo la Biblia ahí prestada van a encontrar de pronto las palabras que yo les digo, las voy a decir de la Reina Valera. Y tal vez la que tú tienes ahí es la palabra de Dios para todos. Tal vez no sea igual la forma de decirlo, pero el mensaje es el mismo, ¿listo? Yo voy a ir tratando despacio. Démosle gracias al Señor por su palabra. Amén. Por eso nos ponemos de pie en reverencia de la palabra de Dios. Y dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham todos los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Este es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Versículo 8. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén. ¿Listo? Entonces ya sabemos, tomen asiento. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí en la palabra del Señor, que nos está diciendo, es sobre la derrota que infringió Abraham sobre unos reyes. ¿Listo? Estos reyes, para que lo tengamos aquí presente, esto está en Génesis capítulo 14, versículo del 17 al 20, para que usted lo lea después, con calma. Ya vemos cómo va a ser aquí. Lo que sea en Hebreos, usted lo lee. Lo que vamos a leer hoy de Hebreos 7, aquí no va a aparecer. Usted lo tiene que leer ahí en la Biblia, porque nos tenemos que acostumbrar a estar leyendo nuestra palabra. ¿Listo? Lo que sean textos diferentes a Hebreos capítulo 7, eso sí los puede leer en la Biblia, pues para que de pronto por la premura del tiempo no nos tardemos más estando buscando el texto. ¿Listo? Entonces ya saben, dejen Hebreos 7, déjenlo ahí, marcadito. Los textos que no voy a decir que no son de Hebreos 7, los vamos a poner aquí. Bueno, y yo se los voy a describir. En Génesis capítulo 14, dice que Lot fue apresado por 5 reyes y entonces le comunican a Abraham que su sobrino Lot ha sido cogido. Entonces Abraham se levanta en armas, toma a todos los que tiene con él, ¿sí? Y se va y rescata a su sobrino Lot. ¿Listo? Y el Señor le da la victoria en contra de 5 reyes. Y rumbo justamente después de la victoria que tiene, entonces encontramos lo que está en Génesis capítulo 14, versículo 17. Es el mismo pasaje
que ustedes estaban leyendo en Hebreos. Y dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Y entonces ahí se nos dice lo que pasó con el rey de Sodoma, que le dice: déjeme participar. Él dice que no, pero dice que Abraham le dio los diezmos de todo a uno que se llama Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, versículo 19, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos ¿de qué? De todo. Y Melquisedec lo bendijo. ¿Quién es este Melquisedec? Bueno, vayan conmigo en Hebreos capítulo 5, lo van a leer aquí en la pantalla. Este Melquisedec es una representación de Jesucristo. Por eso dice: tú eres sacerdote para siempre, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De Melquisedec no se conoce de dónde viene ni para dónde va, dice ahí la Biblia. Pero la Biblia nos dice que fue tan importante, este hombre era tan importante, que cuando Abraham conquista, cuando Abraham logra el triunfo, se encuentra con Melquisedec y Abraham le da los diezmos de todo. ¿Sí es claro? Ahí lo dice. Y Melquisedec no se pone bravo, Melquisedec lo recibe y es más, lo bendice. Ahora, la cuestión es: ¿quién le enseñó a Abraham a diezmar? Si Abraham venía era de los caldeos. Acuérdense que él salió de Ur, de los caldeos. Abraham, a través de Abraham es que después el Señor va a formar un pueblo al que va a llamar Israel, pero hasta el momento no hay ningún pueblo llamado Israel. ¿Sí? Hasta ese momento en la historia no existe el pueblo Israel, solo está Abraham. Y Abraham viene ¿de dónde? De una connotación pagana, de un pueblo pagano que se llama de los caldeos, dice ahí, de una cultura pagana. Y Abraham dio el diezmo 500 años antes de que el Señor estableciera la ley de Moisés. ¿Listo? Entonces lo dio antes. O sea, no había ley de Moisés. ¿Quién escribió eso de que tocaba dar? Es más, ¿ustedes se acuerdan del pasaje de Caín y Abel? Que Caín ofreció algo y Abel también, y que Caín le dio envidia por lo que había dicho Dios de la ofrenda. ¿Quién le enseñó a Caín y Abel a ofrendar? La Biblia no dice, porque no había ley. Ahora, encontraba lo siguiente: en la cultura, en la antigüedad, los diferentes gobiernos o estados, lo que se iban formando, formaban sus propias leyes, como les dije. Dentro de esas leyes, la mayoría tenía una, y era de acuerdo al concepto que ellos tenían de su Dios, ¿sí? Le tomaban lo que ellos ganaban fruto de una guerra o de su trabajo y reunían la 10ª parte y se la entregaban en ofrecimiento a sus dioses paganos. Ahora, dentro de esos no solamente la ley del diezmo. Por ejemplo, encontramos por allá para el año 1700 a un hombre llamado Hammurabi. Él escribió algo que se llama el Código de Hammurabi. Ese Código de Hammurabi es parecido a muchas de las leyes que el Señor le daría al pueblo judío. Por ejemplo, dice: el que mate a una persona, esa persona va a morir. El que le quite la mano a alguien, el que lo quitó va a pagar con su propia mano. El que le saque un ojo a una persona va a pagar con su propio ojo. No puede quitarle la mujer a otro, ¿sí? No le podían, porque también los penalizaban, ¿cierto? Bajo esas leyes. Esa cultura que no conoció al Dios Altísimo, pero tenía leyes, ¿sí?, moralmente buenas. Y uno dice: ¿quién le enseñó a ellos, ¿sí?, a hacer cosas buenas, si la palabra dice que los seres humanos, de los seres humanos no hay ni uno bueno? ¿Quién le enseñó a ellos que no había que mentir? ¿Quién le enseñó a ellos, sí, que no había que robar? Y el Código de Hammurabi habla de eso. ¿Quién le enseñó a ellos que es justo entregarle al Señor o a lo que conoce uno como Dios, al que conoce uno como Dios, entregarle una honra a través de los recursos? Pues vayan conmigo, ya les voy a decir.
en Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Y dice la palabra: los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Demuestran que en su mente está escrito. ¿Que en dónde está escrito? En la mente. Lo que está bien y lo que está mal. Así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos, y cuando hacen el bien saben que hacen bien y no se sienten como culpables. Y está hablando de los que no son judíos, los que no tienen la ley mosaica. ¿Quién escribió en ellos las leyes o lo bueno? Bueno, vayan conmigo a Santiago. La palabra me dice en Santiago, nos dice en Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que el ser humano haga bueno, así el ser humano no quiera conocer a Dios, todo lo que el ser humano haga bueno viene de parte de ¿qué? De Dios. Así no le dé honra a Dios, así diga: es que a mí me gusta darle comida a todos los pobres porque yo me siento bien. Eso es un acto generoso. Esa generosidad, ¿de quién viene? De Dios. Porque el ser humano siempre está pensando es en la envidia. Yo, y lo que me sobre para mí. Eso es el pensamiento del ser humano. ¿A quién le dice el ser humano que mentir es malo? ¿Dónde tiene grabado eso? En su conciencia. ¿Quién lo puso? Dios. Ahora, que no den honra a Dios es otra cosa, ¿sí? Es diferente. Pero lo bueno no viene del ser humano, porque la Biblia nos dice que no hay un hombre bueno sobre esta faz de la tierra. No hay uno justo, no hay uno bueno. Entonces lo bueno del ser humano, ¿de quién viene? De Dios. ¿Qué pasaba antes de que el Señor estableciera la ley mosaica? Que el Señor había colocado en la mente lo que estaba bien y lo que estaba mal, para que esas culturas de una u otra manera lo honraran. No lo honraron. Por ejemplo, Hammurabi, él idolatraba a un dios llamado Marduk. Él le rendía toda su vida a ese tal ídolo llamado Marduk. ¿Listo? Pero el hecho de que él haya sido idólatra no quiere decir que lo bueno que él tenía no era por Marduk. Lo bueno que él tenía no era por esos dioses, porque no son dioses. Lo bueno que tenía Hammurabi y todos los seres humanos viene de parte de ¿quién? De Dios. ¿Es claro? Entonces, la Biblia me enseña que honrar a Dios es bueno, porque la Biblia dice: honra a Jehová con los bienes y con tus primicias. Honrar a Dios es bueno, y eso lo tienen escrito todos. Y antes de que existiera la ley de Moisés, se estableció que honrar a Dios era bueno. ¿Que honrar a Dios era qué? Bueno. Entonces, para aquellos que dicen: no, eso era solo para el tiempo de la ley. No, los diezmos fueron antes de la ley. Los tiempos fueron antes de que escribieran la ley de Moisés. De tal manera que, volviendo a Abraham le entrega todo, y el Señor, en lugar de decirle Melquisedec, que es tipo de Jesús, no le dice: no, ¿cómo me va a entregar eso? Eso es lo que entregan allá los paganos a sus dioses. No, él lo recibe, Melquisedec lo recibe, y aún lo bendice, y es bueno. Y es más, esa ley atraviesa tanto que dice Mateo 23:23, la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosa, y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia, la fe. Es cierto que deben ¿qué? Y eso está en el Nuevo Testamento. El Señor no condenó el diezmo, el Señor condenó fue la actitud que tenían ellos, porque ellos pensaban que por diezmar o por traer dinero o por dar dinero ellos podían hacer lo que quisieran. Es el hombre que pensaba decir: no, yo maltrato a mi mujer, pero yo estoy dando el diezmo. Sí, no importa, yo miento, pero estoy dando el diezmo. Y no, el diezmo no salva a nadie. El diezmo no salva, el único que salva es Jesús, amén, a través de su sangre.
Porque si si el diezmo salvara a alguien, sería como comprar mi salvación, y nadie puede comprar su salvación. La salvación no viene por diezmarte, una vez les digo, ¿listo? Nadie se salva por diezmo. Pero la palabra me enseña que el diezmo es bueno. Amén. De hecho, usted no van a conseguir en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo ninguna referencia que diga que es malo. Lo que es malo era la actitud que ellos tenían, porque ellos creían que solo dar plata era lo suficiente. Entonces el diezmo se dio antes de la ley judía. Antes. ¿Por qué? Porque Dios coloca lo bueno en la mente y en el corazón de los seres humanos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Así que con esto, ellos, ¿por qué lo hacían en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Abraham diezmó? ¿Por qué su hijo Isaac diezmó? ¿Sí? Porque ellos reconocían que a Dios hay que honrarlo. Amén. Y una de las maneras de honrar a Dios es a través de los recursos. Lo que quiere decir que cuando una persona no diezma, está deshonrando ¿a quién? A Dios. Porque la Biblia me muestra que el diezmo se dio antes de la ley mosaica. Y ya les explicaba cómo, qué pasó allá con Abraham, con lo que hacían los reyes esos, incluso paganos y todo eso. Así que eso de que no, es que era para la ley. Sí, pues aquí establecido que Abraham diezmó antes de la ley, su hijo diezmó antes de la ley, y su nieto diezmó antes de la ley. Otra vez, Caín y Abel ofrendaron antes de la ley. Entonces ya con esto en nuestra mente, Dios estipuló lo bueno en el ser humano. Y cuando tú das tu diezmo, estás honrando a Dios. Entonces, dalo, primero porque fue antes de la ley, y segundo porque con ello honras a Dios. Amén. Pero hazlo con una actitud correcta. Es decir, no creas que con eso te vas a salvar. Nadie se salva por eso, ya les dije. Hazlo con la actitud correcta de que no decir, ah no, yo como estoy dando, como lo hacían ellos, los fariseos. Ah no, yo estoy dando de todo. Pero vivían una vida, así una vida loca. Así no es el asunto. Es honra a Dios. El diezmo honra a Dios. Ellos lo hacían por honra. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Por honra a Dios, por reconocimiento, por gratitud. Amén. Lo explicamos muchas veces. Porque yo reconozco, honra es reconocimiento, que lo que yo tengo es porque Dios me lo ha entregado. Número 2, pues ya vimos que el diezmo está antes de la ley mosaica, y ya vimos las dos tipos de leyes, ¿no? Para que se acuerden: ley ceremonial y ley moral. Número 2, ¿para el qué tiempo se estableció el diezmo? Para el tiempo de la ley mosaica. Por eso dalo por obediencia. ¿Dalo por qué? Obediencia. Vayan conmigo otra vez a Hebreos. Acuérdense que yo les dije que lo que es Hebreos no va a aparecer aquí. Hebreos 7. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 7, versículo 5. Y dice: ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Viste? Aquí después vamos a aclarar, porque la gente dice: ah, pero ustedes no son judíos. Que la gente es así. No, pues eso era para los judíos. Ahí dice que los hijos de Leví, pero después se nos va a aclarar realmente quién es un judío, de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces está haciendo referencia a quién, a lo que se hacía antes. Vayan conmigo, o más bien lean aquí Números capítulo 18, versículo 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ya les dije, pero quiero volverles a recordar que la tribu de Leví no recibió tierra. ¿Se acuerdan? El Señor tenía 12 tribus, pero le dio tierra a 11, a los de Leví no, porque los de la tribu de Leví tenían que encargarse de toda la parte espiritual de todo el pueblo de Israel, y estaban distribuidos por todas las 11 tribus, de tal manera que las 11 tribus sí tenían tierra, sí tenían forma de tener recursos, y ellos, los recursos que tenían, de los recursos que tenían, dejaban el 10% para el sostenimiento de la tribu de Leví, que no eran 1, ni 2, ni 3, ni 10, eran miles de personas que eran de la tribu de Leví, pero los otros los
¿cierto? Los sostenían con tal de, ¿para qué? Para que ellos pudieran hacer su labor todo el tiempo. Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 y 23. Dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo. Dice la palabra, el versículo 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en lugar que él escogiere para allí poner su nombre. El diezmo de tu grano, tu vino y de tu carne y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. O sea, el diezmo era dado por Dios, o fue dado en la ley mosaica. ¿Por qué? Porque Dios estipuló esa parte y les dio a manera de mandamiento para que ellos lo obedecieran. Y el propósito de ese mandamiento tenía que ver con aprender a temer. La palabra temer aquí, aprenderás a temer. Esta palabra temer es respetar. ¿Por qué respetar? Vayan conmigo a Levítico capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como de fruto de los árboles de Jehová. ¿De quién es? ¿De quién es? Es de Dios. Él es el dueño. O sea, yo no soy dueño. De hecho, la Biblia dice en el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de todo. Solo que Él nos ha dejado a los seres humanos la bendición de ocupar sus recursos naturales y ganar con ello dinero. De la tierra, de la creación de Dios, es que el ser humano saca para obtener unos recursos en cualquier materia, mis hermanos. El ser humano no es capaz de crear nada. El ser humano inventa y es creativo porque inventa cosas. Pero ¿de dónde saca los recursos? Por ejemplo, ¿de dónde salen los computadores y todos estos sistemas? Pues de la naturaleza, o sea, los elementos con que se hacen. El hardware sale, sí, hardware se llama la parte física. ¿Desde dónde sale eso? Pues de la naturaleza, porque utiliza incluso, no sé si todavía, pero para los computadores y los celulares se utiliza una cosa que se llama el coltán, ¿sí sabían? Y Colombia es uno de los principales países que produce coltán. ¿Sí sabían? Miren, investiguen. ¿Y el coltán de dónde viene? De la naturaleza. ¿Quién creó el coltán? Dios. Dios es el dueño de todo. O sea que Dios es el que nos da todo para que nosotros de ahí nos beneficiemos. Y Él ha dicho: aunque todo es mío, pero la 10ª parte es mía exclusiva. Entonces Él le dice al pueblo de Israel: esa parte me la dejan a mí. Me lo dejan a mí. Lo que pasa es que una cosa, el pueblo del Señor, y solo era el pueblo del Señor, no vamos a hablar de ellos, son ellos, no entendieron que las leyes que Dios daba eran de bendición para ellos mismos. Por ejemplo, una ley que el Señor dio y que sigue vigente es la ley del día de reposo. Éxodo capítulo 20, aquí se me olvidó, 20 versículo 8. Hablando de los 10 mandamientos, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es decir, ustedes van a trabajar 6 días y el 7º lo van a descansar. Y ese día de descanso me lo van a dar a mí. Es decir, van a honrarme yendo al culto, ¿sí? Yendo donde el sacerdote, llevando sus ofrendas, sus primicias, sus diezmos, cantándome, porque eso se ha hecho siempre, ¿sí? Ese día. ¿Por qué Dios les dice eso? Porque Dios dice: ay, no, ¿qué tal que se quede en la casa ya echando pereza? ¿Dios es envidioso? Obviamente que no. Entonces, ¿por qué lo hacía? Porque el Señor sabe que la mente necesita descansar. Usted trabaje 30 días sin parar a ver cómo está el día número 31, porque hay personas que les ha tocado. El día 31 está como, por más de que haya comido, está así. Uno está que no sabe. El cuerpo necesita descanso. Amén. Pero ¿qué pasó? El pueblo se le olvidó que Dios le había dicho que era obligación, era una ley descansar. Y encontramos al pueblo haciendo cosas indebidas. Encontramos entonces al pueblo cargado con problemas de salud. Encontramos al pueblo con muchas cosas porque no quisieron obedecer que había un día de descanso. O sea que cada mandamiento que Dios coloca es por nuestro bien. No mentirás. ¿A quién le beneficia no mentir?
Pues a mí ser veraz, porque cuando yo soy veraz, la persona yo le digo, mire, a veces y aún todavía uno puede decir, le doy mi palabra. Y cuando la gente dice, no, a este le creo, porque este nunca dice mentiras. O sea, ¿a quién le conviene ser veraz, no decir mentiras? A nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Que el pueblo llegó un momento en donde se le olvidó que tenía que descansar y ocupó el día de reposo para todo lo demás. Así que vemos que Dios establece el diezmo como bendición, Levítico capítulo 27 versículos 32 y 34 como mandamiento. Y todo diezmo de vacas o ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara del diezmo, será consagrado a Jehová. Versículo 34. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. O sea, Dios da el mandamiento, pero Dios también, acuérdese que Dios bendice, porque cuando el pueblo llevaba, el Señor bendecía. ¿El Señor qué? Bendecía. Y por allá en Crónicas se nos muestra esa bendición. Por ejemplo, ahorita de pronto vamos allí, si nos alcanza el tiempo. Entonces, en Crónicas, capítulo 31, versículos 6 y 10, si nos alcanza. También los hijos de Israel, dice, de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron el mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas. Ay, es que algunas personas dicen, ¿sí ve? Nosotros no somos ganaderos, pastor. Hoy en esta época no somos ganaderos, porque la gente para sacarle, no vimos el ganado. No, entonces, eso no es para nosotros. Pero sí habla del diezmo como dinero, y ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron ¿en dónde? En montones. ¿Qué depositaron en montones? ¿Las vacas? ¿Qué depositaron en montones? ¿Las vacas, las ovejas? No, lo que valían las vacas y las ovejas, ¿sí? Lo que valía eso lo depositaron en el templo, dice. Y fruto de ello, la palabra nos muestra que el Señor los bendijo, versículo 10. Sigan conmigo, de Segunda de Crónicas. Porque, y trajeron los diezmos del santificado de las cosas que habían prometido. Siguen el siguiente texto. Y la palabra me muestra que Dios, que les establece un mandamiento y les dice, si ustedes obedecen, yo los voy a bendecir. Y encontramos entonces en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, que dice, traigan todos los diezmos a la alfolía y alimento de mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre. O sea, si ustedes lo traen, yo lo voy a bendecir porque me obedezcan. O sea, es como, me obedecen y yo, eso es una bendición para ustedes, que ustedes me obedezcan. No mientan y yo los voy a bendecir. No miren la mujer del prójimo y yo los voy a bendecir. Traten bien a su esposa allá en la casa y yo lo voy a bendecir. Dígame. Entonces no está tratando bien a la mujer. De pronto por ahí se está yendo lo que la bendición. Trate bien a su esposo y le va bien, ¿sí? Mandamientos que nos bendicen. Ahora, dice el versículo 11, ¿listo? De Malaquías 3. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Está hablando de las langostas, está hablando de los insectos que dañaban las cosechas. ¿Listo? Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, o sea, felices, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea, ellos les dice, háganlo y les va a ir bien. Pero mire lo que hicieron ellos. Vayan entonces a Malaquías capítulo 3 versículo 6. O léanlo más bien aquí, Malaquías 3, 6. Porque el pago de los diezmos, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Póngale cuidado de qué ley le va a hablar el Señor o el profeta. Y no las guardaste. Está hablando de las leyes de todo tipo. Él les había dicho, guarden el sábado, no guardaron el sábado. Les había dicho, no mientan, y eran mentirosos. No sean idólatras, y eran idólatras. Todo lo que Dios les decía que no hicieran, van. Y le dice, pero mire la ley que está hablando y que se va a concentrar. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste, ¿en qué hemos de volver? O sea, Dios como que
Yo, este pechito, yo, mírame Dios, mírame estos ojitos de ángel. Mi Señor, mire la aureola que yo tengo. ¿Soy yo? Mire, entonces dice acá, versículo 8 de Malaquías: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dijiste. ¿Y en qué te hemos robado, Dios? Yo nunca subí una escalera al cielo y saqué del cielo allá, ay, este lingote de oro de las calles de oro es mío, venga, uy, me lo va a robar. ¿No? Dice, ¿en qué te hemos robado?, le pregunta el pueblo. En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Versículo 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, todas me habéis robado. Así que el Señor les dice: bendigan, sean de bendición. Y cada mandamiento tiene una bendición implícita. Y cuando ellos dejan de hacer un mandamiento, y en este caso está hablando del diezmo, ¿sí? Ellos entonces reciben es que una maldición de parte del Señor, porque sus cosechas no iban a producir lo mismo que producían antes. ¿Sí es claro? Mis hermanos, nosotros hemos sido testigos en nuestro país, es de la misericordia de Dios, porque nuestra nación es una nación muy rica y próspera, pero es una nación que en parte no se acordaba de Dios. Muy gran parte, mucha gran parte de la nación. Y vemos grandes personas terratenientes que lo que hacen es ser injustos. Antes Dios en su misericordia no nos ha consumido y se han olvidado de Dios, que Dios es misericordioso, pero dice: me habéis robado. ¿Por qué? Porque para Dios la honestidad es una virtud que debemos mantener todos. Amén. Entonces el Señor les dice: voy a colocar como ley, y las leyes son para obedecerlas. ¿Listo? Obedecerlas. Y cuando no las obedecen, dicen aquí lo que iba a pasar a ellos. ¿Listo? Al pueblo de Israel. Entonces encontraba yo lo siguiente: ¿qué quiso decir entonces el Señor? Y ya lo aclaramos al principio, pero quiero volverles a decir para que quede bien enfático el asunto. Ahora hay que aclarar qué quiso decir la Biblia cuando dice que no estamos bajo la ley. Romanos 6:15. Vayan conmigo a Romanos 6:15. Romanos 6:15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces está diciendo que ya no estamos bajo ¿qué? Ya no estamos bajo la ¿qué? La ley. Vuélvame a poner el primero, por favor, donde hablábamos de las leyes, porque es necesario volverlo a aclarar. Ya no estamos bajo la ley. Vimos que las leyes que están en el Antiguo Testamento se dividen en dos: la ley ceremonial y la ley. ¿Cuál es la ley a la que no estamos nosotros? La ceremonial, porque nosotros no necesitamos matar vaquitas, no necesitamos cumplir las fiestas por allá que cumplen los judíos. Esas ceremonias ya no. Pero la moral y la ley moral es justamente eso, habla de las cosas morales. Y cuando yo hablo de ser honesto, estoy hablando de alguien que es moral, amén, o moralmente bueno. ¿Listo? Entonces a esa ley es la que dice el Señor que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, bajo la ley ceremonial ya no estamos, ¿cierto? Por eso es que veíamos en Mateo 23:23 que el Señor no condena el diezmo. No condena el diezmo. Él dice: ustedes lo están haciendo es incorrecto, porque piensan que por dar dinero ya pueden vivir una vida loca. Lo vimos ahorita. Y en Hebreos capítulo 7 versículos 6 y 8, cuando dice, ciertamente aquí, Hebreos 7, vayan conmigo ahí, ustedes lo tienen, dice: pero ahora estamos libres de la ley. Perdónenme. Hebreos capítulo 7 versículo 6: pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y versículo 8: y aquí ciertamente reciben diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien vive y se da testimonio de que vive. Mis hermanos, está hablando de los levitas que recibían el diezmo por ley. Pero yo he encontrado algo:
que el mundo cristiano, no todos, pero algunos cristianos les gustan las bendiciones. ¿Cuántos cristianos no les gustan las bendiciones aquí? ¿Quién quiere recibir bendiciones de Dios? Y todos los días, ¿no? Yo también, yo levanto las dos manos, yo quiero, todos los días. Yo las bendiciones las quiero. Y todos queremos las bendiciones. Y entonces aquí yo puedo decir, soy hijo de Abraham, soy cristiano. Y como cristiano soy hijo de ¿quién? De Abraham. Pues la Biblia lo dice, no me miren así, la Biblia lo dice. Vayan conmigo a Romanos capítulo 4 versículo 11. Dice la palabra del Señor en Romanos 4, 11. Romanos. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, o sea, los no judíos, o sea, los gentiles, o sea, nosotros, diga, o sea, yo. ¿Listo? De todos los creyentes no circuncidados, o sea, de nosotros, porque no somos de sangre judía, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Nosotros somos hijos de Abraham porque creímos en Cristo. Espiritualmente somos el Israel de Dios. Estoy desconociendo al Israel físico, claro, ellos siguen siendo pueblo, eso lo hablaremos para otro momento. Nosotros somos el injerto, dice la palabra en Romanos también. Pero nosotros queremos recibir, soy hijo de Abraham. ¿Quiénes son hijos de Abraham acá? Si eres creyente, eres hijo de Abraham. Si no, quién sabe de quién eres hijo. Pero la Biblia nos dice. Entonces queremos recibir las bendiciones por ser hijos de Abraham. Pero lo que nos corresponde a nosotros, ahí sí, no, yo no soy judío. No. Yo no soy levita. Yo no trabajo con animales, pastor. Yo no vendo ganado. Yo no soy. No, pastor, no es para conmigo esa palabra. Pero las bendiciones sí las quiero. Sí, las bendiciones sí. Entonces eres hijo de Abraham, ¿sí? Entonces si soy hijo, hay una ley que me establece obediencia. Amén. Entonces, ¿qué es el diezmo? Es una ley de obediencia. Es una ley de honra y es una ley de ¿qué? De obediencia. Y cuando yo no lo doy, estoy siendo entonces ¿cómo? ¿Qué estoy siendo? Desobediente. Así como el que es una ley de honra, si no lo honro estoy deshonrando. Si la Biblia me dice que es una ley, Dios lo estableció como ley. Amén. Entonces, ¿qué estoy siendo yo? Y les dije en otra oportunidad, ¿sabe cuándo uno se da cuenta que todo le pertenece a Dios? ¿Cuándo se da cuenta que una persona todo le pertenece a Dios? Recuérdemelo. Cuando no lo tiene. Una persona que tiene un empleo, que tiene una empresa y que de ahí está trabajando, produciendo y que le está yendo y le está fluyendo su nivel de caja, gloria a Dios, gloria a Dios. No le da nada a Dios, pero gloria a Dios. No tenga la empresa, no tenga el empleo, y ahí sí, ¿a quién va a buscar para un empleo o para volver a empezar? A Dios. Pues si es creyente busca a Dios, no, obviamente. Si no es creyente, quién sabe a quién busca. Pero es obediencia. ¿Sí es claro? Número 3. ¿Para qué tiempos fue dada la ley? Número 1, para antes de la ley mosaica. Número 2, para la ley, por eso es un acto de obediencia. Y número 3, para el tiempo de la ley de Cristo. Por ello dalo con amor. Por ello dalo con ¿qué? Con amor. Vayan conmigo a Hebreos. Acuérdense que ya les dije que Hebreos sí está ahí, con su Biblia ahí quietica. Y vayan y lean conmigo, por favor, lo siguiente. Vamos a leer, todos, desde el versículo 6 en adelante. Dice: pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. He aquí ciertamente los diezmos los reciben, ya lo dijimos, hombres. Pero el versículo 9, vayan conmigo al versículo 9. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Y Leví no había sido constituido, no estaba todavía Leví, todavía en los planes, cuando Abraham diezmó. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, dice el versículo 10. Versículo 12.
porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Y aquel, dice el versículo 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Está hablando de Jesús. Versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocando el sacerdocio. Entonces dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, dice la palabra de Dios. Versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Está hablando de Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? No está diciendo que quedó cancelada la ley del diezmo, está diciendo es que quedó cancelada el sacerdocio levítico, porque Jesús vino a ser el sumo sacerdote. De hecho, no solamente es el sacerdote para recibir lo que nosotros le entregamos, sino que dice que es un sumo sacerdote el cual padeció igual que nosotros, de todo, fue tentado en todo, pero no pecó. Amén. Y por eso es que Él nos puede salvar, porque Él no pecó. Y dígale, dale honra al Señor y dale un aplauso a Jesús. Lo que está diciendo es que hay algo superior a la ley del mandamiento, es decir, hacerlo solo por obediencia. Y eso es lo que el escritor de Corintios, el mismo Pablo dice en Corintios, Primera de Corintios capítulo 9 versículo 21. Vayan conmigo a Primera de Corintios 9, 21. Primera de Corintios 9, 21 dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Bajo la ley de quién? O sea que hay otra ley. Ya no era la ley mosaica, sino ahora la ley de Cristo. Pero esa ley mosaica no se vino a cancelar, porque el Señor dijo: no he venido a cancelar la ley, sino a cumplirla. Es decir, ¿a cuál ley? A darle cumplimiento a la ley. ¿Listo? El estricto cumplimiento a la ley de las ceremonias. Pero la ley moral siguió. Ya lo vimos. Entonces, lo que está diciendo aquí es que hay algo superior, hay algo superior. Entonces dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo 1:17. Dice la palabra del Señor: por tanto, al Rey de los siglos, inmutable, inmortal. Oh, me equivoqué en la cita. Se las debo. Si es primera o segunda, porque dice que si la ley se usa legítimamente, ya ayúdame a buscar. Que si la ley se usa legítimamente, está en primera o segunda de Timoteo. Ya aquí. Después se las dice: si la ley se usa legítimamente. Aquí está. No, este no es. La palabra del Señor nos dice que cuando vino Cristo, vino a darle el cumplimiento a la ley. 1:8. Primera de Timoteo 1:8. Primera de Timoteo 1:8. Sí, tengo aquí la ayudante. Gracias. Primera de Timoteo 1:8. Dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Si uno la usa. ¿Qué quiere decir? Hay personas que la usan ilegítimamente, pero no deja de ser ley. Es decir, sabemos que hay personas que deshonran al Señor, haciéndole a las personas creer que porque traen dinero van a ser sanas, que porque traen dinero pues se les va a restaurar el hogar. Entonces todo, traigan plata. Pues eso es perverso, eso es malo, porque están enseñando a las personas ¿a qué? A ver a Dios como un comerciante. Entonces su fe ya no está puesta en Dios, sino en lo que ellos traen. Pues eso no está bien. ¿Por qué? Porque ahora hay una ley superior, y es la ley de Cristo. Cristo vino para darle cumplimiento a la ley, dice la palabra del Señor. Y ahora vivimos bajo esa ley de Cristo. ¿Y cuál es esa ley de Cristo? Pues la ley del amor. Vayan conmigo a Mateo capítulo 5 versículo 17. Mateo 5:17.
Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Dice la siguiente: pero cualquiera, digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. O sea, la ley de Cristo es superior incluso a la ley de Moisés. La ley de Cristo decía: si una persona tiene un acto sexual, o sea, una persona casada tiene un acto sexual con otro que no es su compañero, su esposo, sí, de vida, entonces si esa persona tiene ese acto, eso se considera como adulterio. ¿Y qué decía la ley que hacía con ellos? Con los dos, los apedreaban. Pero Jesús dice: no, 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 venga, yo no les vengo a quitar esa ley, ahora se las vengo a poner un poco más arriba. El que mira a una mujer y comienza a tener aquí pajaritos en la cabeza, o el que mira a un hombre, ¿listo? Es para hombres y mujeres. Van a pensar las señoras que no, es para todos. El que mira a alguien que no es su cónyuge y comienza: ay, ay, tan chusco, ay, ay, y comienza a hacerse ideas en su cabecita, pues ahí dice que ya adulteró. ¿Por qué? Porque Dios está apuntando de a dónde salen las cosas, y salen del corazón. ¿Sí es claro? Si el corazón de alguien es bueno y ama a su esposa, pues nunca le va a hacer eso. Si el corazón de un hombre, de una mujer, perdón, de una mujer ama a su esposo, pues no va a permitir esas cucarachas. Llegó la cucaracha y se fue rápido. No la acepto, la saco. Porque Dios va a apuntar al corazón. ¿Sí es claro? Entonces, con esto en nuestra mente, volviendo al tema del diezmo, quería hacer una analogía. La palabra del Señor nos va a decir en Mateo capítulo 5, versículo, ya les digo. Perdónenme la cita acá. Marcos capítulo 12, versículo 28 y 31. No es Mateo, Marcos. Dice: acercándose uno de los criados que lo había oído disputar, sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus, que significa recursos, todo lo que signifique fuerzas. Este es el primer mandamiento. Siga. Y el segundo es semejante: amarás ¿a quién? Como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Sabe lo que le está diciendo aquí? Aquí que hay un mandamiento que se debe obedecer por amor. ¿Por qué? Por amor. Y cuando volvemos al diezmo, si bien es cierto el diezmo honra a Dios, porque el diezmo honra a Dios, si bien es cierto el diezmo es obediencia hacia Dios, pero también el Señor nos apunta a algo mayor. No hacerlo porque me va a mal, ay no, no, si no diezmo entonces me va a maldecir el Señor. No, no diezmes porque Dios te va a castigar, diezma porque lo amas, amén. Porque si yo le digo a una persona: mire, si no hace eso, me va a llevar, y yo lo hago, yo lo estoy haciendo es por evitarme ¿qué? El castigo. Yo no lo estoy haciendo porque lo amo, sino porque lo estoy evitando el castigo. Y dice el primer mandamiento: amarás a Dios. O sea que en la obediencia muestra amor, o el amor se muestra a través de mí, obediencia. O sea, el diezmo sí es obediencia a Dios y sigue vigente. ¿Sí es claro? Y cuando yo obedezco, y no lo hago porque voy a evitarme la maldición, sino porque lo amo, hermanos. Por amor, es la ley de Cristo, la ley del amor. Y después dice el segundo mandamiento: yo bendigo la iglesia, porque al bendecir la iglesia estoy demostrando amor por el prójimo. Ese amor es porque la iglesia es lugar de bendición, porque los recursos que yo traigo a la iglesia son de bendición para las personas que trabajamos aquí, y para que la iglesia siga extendiendo el evangelio, que es de bendición para todos. Amén. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy demostrando el amor al prójimo, y no le estoy diciendo: es que yo estoy trayendo 100, Dios, pero ya sabe, ¿no? 30 veces más, 100 veces más. Yo aquí estoy esperando que me retribuyas. Dios sí retribuye, pero si ese es tu corazón, no lo estás haciendo con la conducta, con la motivación adecuada.
¿Sí es claro? Porque cuando yo amo a Dios, digo, todo es de Dios y Dios me dijo, esta es tu parte, Dios. Eso es fácil. Eso no me tienen que estar diciendo. Es más, en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 45, la gente lo tenía tan bien aquí, que todo le pertenecía a Dios, que dice la palabra que ellos entregaban todo. Y no estoy diciendo que tú entregues todo, ni tu casa, ni tu carro, ni lo que tú tienes. No, yo no estoy diciendo eso. Solamente que el pueblo o la iglesia primitiva, en Hechos 2:45, la palabra nos muestra que ellos daban todo porque entendían de quién era todo. ¿Y todo era de quién? De Dios. ¿Sí es claro? O sea que el diezmo sigue vigente. El diezmo le pertenece a Dios. Dalo no porque evitarte que, uy, no, me vieron robando. Entonces, como me vio Dios, entonces no, yo lo voy a hacer para. No, mi hermano. Dalo porque lo amas. Dalo porque amas la comunidad y te gusta ser parte de la bendición. Amén. Esa es la ley de Cristo. Sigue vigente, sigue vigente. Hoy en día. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sí es claro? Entonces, el diezmo sí es un acto de obediencia que sigue vigente hoy. Sigue siendo un mandato. Si hay algo que ha hecho estragos, es desafortunadamente todas esas cosas que han salido y sobre todo últimamente, desafortunadamente personas que han mal utilizado la fe. ¿Sí? ¿Para qué? Para sacar el recurso del bolsillo de las personas, sí. Y eso ha hecho mucho daño. Pero así como eso ha hecho daño, también ha hecho daño a aquellos que se levantan a despotricar de lo que no saben. Porque lean la Biblia y mirarán que las cosas son diferentes. Entonces, como el diezmo pertenece a la ley de Cristo, dalo ¿por qué? Por amor. Cuando el escritor a los hebreos está escribiendo a una comunidad de cristianos judíos y no judíos. Y él está enseñando a la iglesia desde el Antiguo Testamento a conocer a Jesús en el Nuevo Testamento y su obra. ¿Sí es claro? Entonces les está hablando, y una de las cosas que les está hablando es del dinero. ¿Por qué? Porque no hay cosa más tremenda que a alguien se le hable de dinero. Y no, pero es lo mío, ya me están sacando. No, mi hermano, no te están sacando nada. Y es que es para que estas personas se enriquezcan. Tampoco, mis hermanos. Yo le hice la pregunta a alguien y se las vuelvo a hacer. Levánteme aquí la mano, una persona que haya diezmado y haya ofrendado bíblicamente y que diga, no tuve que comer después de que diezmé. No, yo llevé una panela para ayudar a alguien y esa semana no tuve ni un grano de arroz. El silencio me quiere decir que estoy en lo correcto. Porque el diezmo no es malo. El diezmo no es condenable. El diezmo es de bendición si lo damos correctamente y lo damos por amor. Amén. Nadie, mis hermanos. Yo les dije la otra vez, increíble la basura que sale en internet. No lleve eso a su iglesia, déselo a los pobres. ¿Por qué no le dice, vuelvo a decir el mismo ejemplo, por qué no le dicen a la gente, deje de estar echando 100,000 pesos en una cantina y vaya y lleve en mercados? Digan, de verdad, ¿quién ha visto algún poste de esos en internet? Yo no he visto el primero. Deje de estar teniendo 2 hogares, ¿sí? Y en lugar de tener eso, vaya y llévele el dinero a gente que necesite. ¿Está eso? ¿Alguna vez ha visto alguien eso? Pero cuando tiene que ver con el tema de la iglesia, ¡ja! Dios, y eso es lo más suavecito que les digo, y ustedes saben. Porque el diezmo pertenece a la ley de Cristo y es el amor. Yo lo doy por amor, aunque es un acto de obediencia. Amén. Pero yo obedezco a mi Cristo porque lo amo. Yo obedezco a mi Cristo porque quiero honrarlo. Amén. ¿Sigue siendo vigente? Sí. ¿Sigue siendo un mandamiento? Sí.
¿Sigue honrando al Señor? Sí. No hacerlo es una deshonra, no hacerlo es una desobediencia. También lo hice. Disculpen si de pronto después de esto dicen, no, justo habló de lo que yo no quería que hablara. Y termino con la ilustración que les di algún tiempo, y yo sé que se van a acordar. En cierta iglesia, ¿cierto? No aquí en un lugar de La Mancha, ¿cierto? El pastor estaba hablando de los diezmos y de las ofrendas. Y entonces había una persona que tenía muchos recursos, muchísimos recursos, por eso digo, no pasa aquí, y tenía mucho. Ya había hablado del diezmo, pero ahora dice, Señor, sea generoso, o sea, está hablando de generosidad. Y entonces dijo, y esa persona estaba ahí. Hermanos, necesitamos esto para esto y aquello. La persona ahí, el hombre callado. No, si a mí Dios no me habla desde los cielos, yo no doy un peso. ¿Para qué? No. Y de pronto del techo se desprendió una amiga, porque era un techo de drywall, se comenzó a desprender algo y ¡pum! Le cayó. No le escalaró, pero le cayó. Entonces el hombre llega y se para. Dice, yo voy a ofrendar, pastor, yo voy a ofrendar tanto. Entonces, pero era algo muy mínimo en comparación a lo que él tenía, ¿no? Y de pronto estaba diciendo la cantidad y ¡pum! Se le cae otro pedazo. No, yo subo la cantidad, pastor, yo subo. Y todos los demás comenzaron, Dios, dale más duro, dale más. Denle un aplauso al Señor. Siento que te dije lo que Dios dice en su palabra. El diezmo es una honra al Señor. El diezmo es obediencia al Señor. Y el diezmo es una demostración de amor al Señor. El que ama lo demuestra. Yo amo a mis hijos, ¿cierto? Y les digo, los amo, los quiero. Y David sabe. Daniel. Y los mire. Pero todos los días toca llegar con la leche y con el pan. Porque a punta de picos esos chinos no se me sostienen. Yo le digo a mi esposa, la quiero, pero obviamente, a punta de cariñitos. Yo le puedo decir a Dios que lo amo, pero también tengo que demostrarle ese amor con mi obediencia, con mi fe, con mi honra, con mi amor. Amén. Repito y termino, el diezmo no salva a nadie. Tú no te vas a salvar por diezmar, eso es cierto. Pero quiero decirte, muchos cristianos van a pasar colores con el Señor, porque estando en la tierra se les olvidó que lo que tenían era porque Dios se los había dado. Pongámonos de pie. Y me pueden vituperar lo que quieran en las redes. Pero me pasan mis tíos, ¿no? ¿Sabes? Le pedí al Señor para esta prédica que me diera la bendición y me ayudara. Estuve hablando esta semana con pastores amigos, preguntándoles su posición con respecto del diezmo, indagando con maestros para que me ayudaran. Pero sobre todo le pedí al Espíritu Santo que esta fuera una palabra que llegara a tu mente y a tu corazón. Dios nos quiere bendecir, amén. Pero muchas veces no llega esa bendición, es porque no le estamos obedeciendo a Dios, porque pensamos que amar a Dios es simplemente decirle te amo, y allá verán qué hacen los demás. La Biblia nos dice y nos enseña hoy que el diezmo fue antes de la ley mosaica, por eso lo damos por honra a Dios. Fue dado en la ley mosaica, por eso lo damos